Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lighthouse, Jesús es nuestro faro. Hoy es el día número 22 de leer la Biblia completa en un año y hoy vamos a empezar el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo 1 y 2 y Mateo 16. Hoy también vamos a orar especialmente por protección especial. Padre, gracias por este día, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy podemos respirar, gracias porque estás a nuestro lado, gracias por lo que hemos aprendido. Hoy te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa y nos libres de todo mal, que nos protejas frente a cualquier cosa que estemos enfrentando en nuestra vida diaria, que seas tú ayudándonos y soportándonos y guardándonos física, emocional, mental y espiritualmente. Creemos que tú eres nuestro guardador, creemos que hemos vencido al enemigo por la sangre del Cordero. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres quien nos protege, nos guarda y nos libra de todo mal. Te pedimos por protección también especial y sobrenatural por nuestros familiares y amigos, por cada persona que se conecta o va a ver este en vivo. Clamamos por cada persona, Señor, a nivel mundial que proclama el Evangelio de Jesús, por protección y bendición para su vida. Gracias porque tú nos proteges y nos guías. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Para empezar a leer el libro de Éxodo, me gustaría hablar un poquito más a fondo de este. Y es algo clave, y es que Éxodo significa salida, y en Éxodo se relata cómo Dios libró al pueblo israelita de la esclavitud que sufría en el país de Egipto. Hay 3 puntos claves en este libro, 3 secciones que son la esclavitud, la peregrinación por el desierto y el servicio. Un personaje acá clave y quien ayudó al pueblo a salir fue Moisés. Entonces empecemos con Éxodo 1. Los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Nacimiento de Moisés. Este es el capítulo número 2 de Éxodo. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño.
Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Moisés huye a Madián. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y la rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando los jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está este hombre?, les preguntó al padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gerson. Pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Hay algo acá clave y es esa protección que Dios le dio a Moisés, ¿no? Estaban atacando a los niños, no querían que los israelitas siguieran creciendo, pero pasara lo que pasara, Dios usó todo para que Moisés cumpliera su propósito. Yo sé que a veces nos sentimos atormentados por las distintas situaciones que estamos viviendo, sé que a veces nos sentimos atacados y perseguidos, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Busquémoslo a Él, confiemos en Él y busquemos seguir ese llamado, porque así como vamos a ver en la historia de Moisés, Él estuvo satisfecho con eso que hizo a pesar de las distintas cosas que, vamos a ver, ocurren. Sobrevivió a que a todos los niños les estaban matando. Dios usa a quien sea para darnos protección, para proteger a los nuestros. No tengamos miedo, busquemos la voz de Dios y cumplamos ese propósito. Él nos va a ayudar, no estamos solos. Mateo 16. Los líderes demandan una señal milagrosa. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Busquemos esa relación con Dios y no la forma detrás, sino el fondo. No seamos como religiosos y preguntémonos cada uno con Dios en qué estoy siendo religioso. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden?
¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron, porque no pueden entender que no hablo de pan. Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Por eso es tan importante y los animamos a que busquemos la Biblia y la palabra de Dios. Ciertamente cada uno estamos en una iglesia o estamos en ese proceso o nos han hablado o crecimos en distintas religiones, culturas, pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios? Y hay muchas cosas que se dieron por costumbre o por cultura, pero entendamos el fondo y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar y cumplir ese propósito y no verlo todo tan literal, sino entender qué nos quiere decir Dios con cada cosa. Y seguro lo va a hacer. Es un proceso, pero Él no va a dejar nunca de ayudarnos. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohibas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Dios nos ha dado un propósito a cada uno y nos ha revelado cosas a cada uno que son especiales, pero también es importante entender que toda la revelación está en la Biblia y que asimismo Dios ya había preparado a Pedro, ya le había dado un llamado especial e importante, y así es a cada uno de nosotros, y Jesús nos ha dado una autoridad con la cual tenemos que ser responsables y cuidadosos y nunca despojarnos de Dios. Jesús predice su muerte. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús tenía claro a lo que venía, Dios le había hablado, él también estudió las Escrituras. Hay algo que me impresiona, que estaba en una prédica en mi iglesia, y me marcó mucho, y es que a veces nos sentimos tan preocupados, tan afanados de no sé cuál es mi propósito, qué hago esto, hago lo otro, pero Jesús nos entiende. Jesús vino como hombre y se puso en nuestra posición de tener que leer las Escrituras, de tener que escuchar la voz de Dios, de tener comunión con Dios. Entonces pidámosle constantemente a Dios por esto. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Acá es clave lo que pasa en estos dos capítulos, y es que primero Pedro le da, bueno, este es el mismo capítulo, en la sección anterior, de este capítulo, y es que Jesús le está diciendo, Pedro, tienes un llamado, yo te voy a dar esto, autoridad en estas cosas. Y luego le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Seamos claro que podemos ser tentados en las cosas que estamos diciendo, que estamos pensando, así que sometámonos a Dios en todo lo que hagamos en nuestro día a día, busquemos la palabra de Dios y pidámosle esa revelación y sepamos que el único que tiene la verdad, el único que es el camino, la verdad y la vida es Jesús. No como, no, yo soy Pedro, a mí ya me dieron autoridad, pues todo lo demás, no, o sea, ser súper conscientes de que tenemos que depender de Jesús, de lo que dice el Espíritu Santo, de estar conectados a la Biblia. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. No es fácil también seguir a Jesús, tengámoslo también muy presente,
pero sabemos por qué lo estamos siguiendo y Él nos va a ayudar. De nuevo, no se trata de ir nosotros, sino Jesús ya fue a la cruz por nosotros, pero aunque tengamos que vivir distintas circunstancias y situaciones, Dios está ahí a nuestro lado. Muramos a todas esas cosas y entreguémosle, que Dios nos va a recompensar también por eso. Y es un día a día, cada día tiene su afán, y aunque distintas personas y vivamos distintas circunstancias, es muy diferente si yo vivo un mal día, que todos los seres humanos tenemos un mal día sin Dios, a cuando estamos viviendo un mal día que a todos nos pasa como humanos. Con Dios tenemos ese soporte total. Oremos para cerrar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos hablas en Mateo y en Éxodo. Gracias por la historia de Moisés, Señor, porque nos muestra que ese propósito que tú tienes para nuestra vida se cumplirá. No importa lo que la gente quiera hacer alrededor, y tú eres nuestra fuerza en todo momento. Te pedimos que quites toda religiosidad de nuestra vida, que nos guardes, y te pedimos por protección especial para nosotros, para cada persona que está conectada a ver este en vivo, y para nuestros familiares y amigos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya voy a terminar y queda acá grabado. Un abrazo.